Hebreos capítulo 1 y vamos a ver versículo 1 al 3. La semana pasada dimos un mensaje como de introducción a nuestra serie y hoy ya vamos a empezar por primera vez a descifrar los versículos. Estamos llamando a esta serie La superioridad de Cristo y ese es el propósito del libro de Hebreos. Van a haber muchos pasajes muy interesantes, muy prácticos, van a haber otros un poquito más profundos. Este pasaje que miramos hoy, cuando lo leemos así juntos, es un pasaje que al leerlo como que no te salta así como que de interesante. Pero cuando lo empezamos a analizar todo, yo creo que se van a dar cuenta que sí es algo muy útil y muy interesante para nosotros. Así que Hebreos 1, vamos a leer versículo 1 hasta el versículo número 3. Dice: Dios, habiendo hablado, ahora si nota, no entra con una introducción, no entra con gusto saludarlos, gracias y paz os sean dadas de nuestros Señor, no entra con nada, nomás entra pum, al punto. Por eso es una de las razones que muchos piensan que no puede haber sido Pablo, porque Pablo en todas sus cartas saludaba y empezaba de otra manera. Entonces Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar y vamos a mirar juntos estos versículos. Gracias, Señor, por darnos nuestra iglesia, gracias por darnos tu palabra, gracias que podemos oírla esta mañana, poder estar aquí en un lugar cómodo, fresco, Señor, pero para poder ser desafiados por tu palabra, pido que nos ayudes, que nos hables, ayúdenos a reconocer la superioridad de nuestro Señor, ayúdenos a salir de aquí, Señor, con una nueva devoción y un entendimiento de quién es nuestro Cristo. También pido que si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, que esta mañana pueda llegar a conocerte como su Salvador personal. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada cubrimos la introducción de este libro y hablamos un poquito, voy a repasar nada más brevemente. El autor del libro de Hebreos es desconocido, ¿okay? No hay manera de decir ni de tratar de adivinar quién escribió el libro de los Hebreos. Lo que sí sabemos es que es alguien que conocía a los apóstoles. Nos dice eso de versículo 2, que había una conexión con los apóstoles, con los discípulos del Señor Jesucristo. Sabemos que conoce bastante bien a la mayor parte de la audiencia. Sabemos que conoce a Timoteo. En el último capítulo del libro de Hebreos hay una mención de que Timoteo ya ha salido de la prisión y que Timoteo les manda saludos a este grupo de personas. Pero tampoco sabemos realmente a quién se escribió. Sabemos que se escribió a un grupo de hebreos. Un hebreo es un judío, es otro nombre para un judío. Se le escribió a un grupo de hebreos. La mayor parte del libro está dirigido a los hebreos cristianos. Ellos estaban en el judaísmo, que era la religión del judío, pero dejaron el judaísmo para aceptar a Cristo. Pero capítulo 10 nos muestra que ahora están en algún tipo de persecución. Están pasando alguna prueba por su fe y algunos están siendo tentados a abandonar la fe y regresar al judaísmo. También sabemos que se dirigió no solamente a los judíos creyentes, pero se dirige también a los hebreos que tenían intelecto de quién era Cristo. Ellos conocían que muy probable Jesús era el Mesías, pero no querían aceptar el camino de Jesucristo. No querían realmente aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y también se dirige a un grupo de hebreos que son incrédulos. Entonces hay un deseo de parte del autor de convencer a los judíos que han estado confiando en la ley
y confiando en el sistema de su religión, que abandonen todo eso y confíen en Cristo. Entonces, para estos tres grupos, tanto los que ya son salvos, como los que tienen entendimiento intelectual de la salvación, pero no han aceptado la salvación, tanto como para aquellos que no creen que Jesús era el Mesías, el mensaje es el mismo. Cristo es superior. Si tú estás dependiendo en la ley para salvarte y en las obras para salvarte, abandona eso para confiar en Cristo porque Él es superior. Y si tú crees que Él es el Mesías y sabes que es el Mesías, pero no quieres dejar tu vida para seguir a Cristo, pues deberías de dejarlo para seguir a Cristo porque Él es superior. Entonces el mensaje realmente es el mismo para todos, que Cristo es superior, es preeminente. No hay nada como Él antes de Él, no habrá nada como Él después de Él. Y la idea es de que toda la atención de nuestra vida, toda la suficiencia para nuestra salvación, todo está en el Señor Jesucristo. Entonces, el propósito del libro es de exaltar al Señor Jesucristo. Y déjame le digo esto, mientras más perspectiva alta tenemos de Cristo, más como Él vamos a querer ser. Una de nuestras grandes debilidades es que nosotros realmente no tenemos la imagen de Cristo que debemos de tener. Oh, sí, lo decimos, no, pues gracias a Dios, no, pues Cristo que nos salvó y cantamos de Él, pero cantamos a veces ligeramente. Oramos ligeramente, tratamos la vida de seguir a Cristo ligeramente y realmente viene de una perspectiva muy superficial de no entender realmente quién es nuestro Salvador. Y cuando lo vemos por quién es, ahora vamos a tomar un poco más serio tanto nuestra salvación como nuestro seguimiento del Señor Jesucristo. Ahora empecemos desde el versículo 1, porque quiero empezar nomás a ver los versículos. Dice así, Dios, la primera palabra del libro es Dios, habiendo hablado muchas veces. Ahora, entonces Dios, está el autor dejando claro desde el principio que Dios ha hablado muchas veces. Él sabe que este grupo de hebreos ya conoce, que a través de todo el libro vamos a tener que ver esto. El autor concluye que su audiencia ya conoce mucho del Antiguo Testamento. Ya conoce cómo trabaja el sistema de sacrificios, ya conoce cómo trabajaba lo de los sacerdotes. Y lo que él hace aquí es decir esto, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Entonces, él empieza con la idea de que servimos a un Dios que habla. Servimos a un Dios que no ha sido callado. Desde Adán y Eva, Él empezó a hablar. Y después Él empezó a dar mandamientos por medio de hablar a Abraham y decirle que se vaya de su tierra. Y después Él habló a Moisés y le dio los 10 mandamientos y le dio la ley. Le habló por medio de sueños y visiones. Dios habló por medio de ángeles. Dios habló por medio de eventos y circunstancias. Dios habló después por medio de los profetas. Entonces, lo que dice nuestro escritor es esto. Dios ha hablado a través de los tiempos de muchas maneras y ha hablado en otro tiempo a los padres, es a los descendientes de Israel, y la manera que Dios le habló era principalmente por medio de los profetas. Entonces, él dice, servimos un Dios que nos ha hablado, servimos un Dios que ha revelado de Él mismo algo para nosotros. Pero ahora, dice versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Que quiero que me siga. Cada vez que Dios habla es revelación. ¿Okay? A Adán y Eva Dios le reveló un poquito. Después, cuando vino Abraham, Dios dio más revelación. Entonces, Dios hablando es Dios revelando de Él mismo algo a nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios dio revelación, pero Abraham nunca supo todo lo que supo Moisés. Abraham nunca vio los 10 mandamientos. Moisés nunca tuvo todo lo que tuvo David. Moisés no podía leer las escrituras de Salomón y lo que escribió Samuel y lo que escribió David. David y Salomón no tuvieron acceso a las escrituras de Jeremías y a las escrituras de Isaías y al libro de Daniel. Entonces lo que vemos es esto, quiero que me siga. A través del Antiguo Testamento, mientras va empezando el Nuevo Testamento, tenemos lo que llamamos revelación progresiva.
mientras va progresando el tiempo, Dios va revelando más y más y más. Si podemos decirlo como una cebolla, se le va quitando un poquito y poquito y lo vas despelando, ¿sí? Así Dios iba revelando verdad progresiva a través del Antiguo Testamento. Habló muchas veces, habló de muchas maneras, habló por medio de sueños, por visiones, habló directamente con Moisés, habló directamente con Abraham, habló por medio de profetas. Dios habló. En muchos tiempos, los judíos a quien el libro se escribe habían oído de todo eso y todas las veces que Dios ha hablado. Pero ahora el escritor dice, pero en los postreros días, es decir, en nuestro tiempo, Dios ahora ha hablado o se ha revelado, no por medio de sueños, no por medio de profetas, Dios ahora se ha revelado por medio de su Hijo. Ahora la revelación de Dios para nuestro tiempo es el Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, por más bonito que estaba incompleto. Tenía muchas historias, tenía muchas leyes. Pero ahora cuando Cristo vino para cumplir. Sígame, el Antiguo Testamento era una promesa, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. El cumplimiento de esa promesa se hizo en una persona que llamamos al Señor Jesucristo. Entonces Pablo, el autor nos está declarando de que Cristo ahora es el cumplimiento de todo lo que Dios habló antes. Así como se cumplía una profecía, ahora Cristo vino para cumplir la ley. Mateo 5:17 nos dice, no penséis, Cristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, he venido no para abrogar, sino para cumplir. Entonces, aún en los sacrificios, aún la ley y los mandamientos, mucho de eso era un símbolo para representar o preparar para la venida de Cristo. Entonces, ahora nos ha hablado por medio del Señor Jesucristo. Y todo el Nuevo Testamento se trata de Cristo. Los primeros 4 libros le llamamos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué nos cuentan esos libros? La vida de Cristo, su nacimiento, sus milagros, sus parábolas, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento nos cuentan de Cristo viniendo a cumplir esta promesa. Es Dios revelándose. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando Cristo vino, quiero que entiendan esto, cuando Cristo vino, Él vino como la revelación de Dios al hombre en forma de persona. Yo sé que eso es como medio profundo y nos pasa como por arriba, pero no nos hace daño aún pensar, aún en la iglesia. Y Él vino a revelarse, Él revela la imagen de Dios. Las epístolas, Hechos, Romanos, lo que sigue, está contándonos de la obra de Cristo. De la obra de la iglesia de Cristo. Los apóstoles en el libro de Hechos continúan la obra de Cristo. Pablo predicando la obra de Cristo y las iglesias de Cristo trabajando a través de esto. Después llegamos al final del Nuevo Testamento y tenemos el libro de Apocalipsis y tenemos la revelación de Jesucristo y nos habla de su reino milenial y nos habla de su segunda venida y nos habla de Él en el trono en el cielo. Todo el Nuevo Testamento está mostrando la obra de Cristo, la vida de Cristo, la venida de Cristo y el enfoque de todo del Nuevo Testamento es Cristo. Pero el enfoque de todo el Antiguo Testamento también era Cristo, pero era apuntando hacia su venida. Eso es importante, porque los judíos, los hebreos a quien se escribe, los que no habían sido salvos todavía, no podían ver a Cristo porque estaban viendo las leyes y su religión. Ellos estaban tan atorados a la tradición que no podían ver que todo eso solamente era para apuntar hacia Cristo. Entonces lo que hace en el versículo 2 y 3 es que nos da 7 características que muestran y prueban la superioridad de Cristo. ¿Okay? Lo leímos. Quizás al leerlo no lo agarraste así. Pero vamos a volver ahorita a ver en versículos 2 y 3. Vemos 7 características, 7 cualidades, 7 cosas de Cristo que nos muestran y prueban que Él es superior. Vamos a verlo uno por uno. Primero, miremos versículo 2. Miren lo que dice. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero
de todo. Subraya primero ahí, heredero. Primero dice, Cristo es el heredero de todo. Que Dios es el que creó el universo y los judíos hubieran creído que el mero era Dios, Dios Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es el que adoramos. Y lo que hace el autor de Hebreos es decir, no solamente Dios es esto, pero todo lo que es Dios, Cristo también lo es. Entonces no necesitas abandonar a Cristo para correr a la ley pensando que la ley es lo de Dios, porque todo lo que es Dios, Cristo también es. De hecho, Dios hizo que Cristo sea el heredero de todo. ¿Por qué? Porque como siendo el Hijo de Dios, Él es el que le corresponde la herencia. Todo lo que Dios posea, Cristo lo heredará. Todo lo que existe hallará su significado verdadero cuando llegue a estar bajo el control de Cristo. Escuchen Colosenses 1, 16 y 17. No tienen que ir, pero escúchenlo. Dice esto, porque en Él, siendo Cristo, fueron todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que fue creado ¿para quién? Para Él, para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, el autor dice esto, Dios es poseedor de todo y Cristo es el heredero. Él es el que tiene derecho a todo. Si tú tienes un heredero, esa persona tiene derecho a todo lo que tú tienes. Y en el final del mundo, Dios va a dar todo a Cristo y Él va a ser heredero de todo y todo estará bajo su control. Por eso es superior, porque es el heredero. No solamente eso, sigan leyendo. Y por versículo 2, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, muchas veces aparece la palabra mundo, que es la palabra griega cosmos. Esta es la palabra ainos, que se traduce bien universo. La Biblia en inglés lo traduce world, no más mundo. La Biblia hispana, porque somos más exactos los hispanos, amén, traduce universo. Porque está hablando más allá que solamente el planeta Tierra. Está hablando del espacio, de los planetas, del tiempo, de todo lo que existe, fue creado por medio del Señor Jesucristo. Entonces, no solamente Cristo es el heredero, característica número 1, pero Él es el creador. Y sabemos eso desde el principio, lo leímos también ahí en Colosenses. En Juan 1:1 dice esto, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Escuchen ahora, versículo 3. Todas las cosas por Él, por el verbo, que es Cristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces los judíos creían, Dios es el creador. El escritor dice, sí, Dios es el creador, pero Cristo también es el creador. Y Él creó todo. Pero nada más piensen por un momentito, porque a veces decimos, bueno, Él creó todo y sí, pero entendamos por un segundo lo grande que es el universo. Hice poquito de estudio, no mucho, porque esto aún traspasa mi nivel intelectual. Pero entienda por un momento lo grande que es nuestro universo. ¿Cuántos planetas? Saben que el Sol es más grande que nuestro planeta, ¿verdad? Nuestro planeta Tierra, el Sol es más grande. Escuché un chiste esta semana. Dicen que unos están inventando un misil que los va a llevar como un rocket, que los va a llevar hasta el espacio. Y quieren ir hasta el Sol. Ahora, si no sabes, el Sol tiene 12,000 grados de calor. Entonces, van a llevar gente hasta el Sol, pero van a ir de noche para no quemarse. Algunos lo van a agarrar después cuando lo miran en Google. Pero bueno, si no sabías, el Sol es más grande que nuestro planeta Tierra, ¿verdad? ¿Alguien quiere adivinar qué tanto más grande es? ¿Cuántas tierras sentarían si pudiéramos ponerlas, si el Sol fuera una pelota y la planeta Tierra fuera una pelota? ¿Cuántas pelotas de tierra tomarías para llenar el Sol? 10, 50, que déjame le digo, 100.2 millones
de nuestro planeta Tierra lo pones en el Sol. Y todavía queda lugar para 4.3 lunas, 4.3 millones de lunas en el Sol. Mi mente no entiende eso. 285,000 millas es el diámetro del Sol. El diámetro. Enorme. ¿Sabe quién creó eso? Cristo. Y el autor dice, ¿y ustedes quieren seguir agarrando la ley que Moisés escribió en 10 tabletas? Él creó todo. El espacio es tan grande que nuestra mente no lo puede entender. La próxima estrella más cerca a nuestro planeta es una estrella que se llama Alpha Centauri. Y es 5 veces más grande que el Sol. Que significa que entran 6 millones de planetas tierras en esa estrella. Junto con 20 millones de lunas. Y Cristo creó eso con su boca. Con su boca. La luna está a 211,000 millas de la Tierra. Escuchen, agarren esto. 211,000 millas de distancia de aquí a la luna. Pero la luz viaja a una velocidad de 186,000 millas por segundo, que significa que la luz puede llegar de aquí a la luna en 1.5 segundos. Ahora, en esa misma velocidad, la luz tardaría 4 horas en llegar a la planeta, que algunos ahorita dicen que no es planeta, pero Pluto. ¿Qué entiendan? La luna está a 200,000 millas de aquí. Y la luz puede llegar en 1 segundo y medio en ese tiempo. Pero tardaría 4 horas en llegar al planeta Pluto por la distancia que está. Eso solamente está dentro de nuestra galaxia. Ahora, todas las otras galaxias donde no estamos, ¿sabe quién las crió también? Cristo. ¿Ve que lo vemos muy chiquito? No entendemos la grandeza de lo que Él es y lo que Él hace. Entonces, no solamente Él es el heredero de todo, Él es el creador de todo. Después, versículo 3, si lo mira, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. ¿Okay? Porque lo que está haciendo es esto, está mostrando a los hebreos todo lo que Dios es. Cristo es la copia. Cristo es Dios. Jesús, ese Jesús de Nazaret que ustedes rechazan, que ustedes no quieren creer o que ustedes quieren abandonar para regresar a su religión, tienen que entender que todo lo que Dios es, Cristo es. Siendo el resplandor de la gloria de Dios es esto. Si Dios fuera el sol, Cristo son los rayos. Cristo es literalmente lo que Dios es. El próximo punto no solamente el resplandor de su gloria, pero también es la imagen misma de su sustancia. La sustancia es Dios, Cristo es la imagen de la sustancia. Imagínate un sello, aquí ves el sello, ¿verdad? Pones ese sello en tinta y lo pones en el papel y la imagen de la sustancia es la imagen del sello, ¿sí? Dios es el sello y Cristo es la imagen. Lo que está dando a entender es que todo lo que Dios es, Cristo es. Es el heredero, es el creador, es el resplandor de su gloria, es la sustancia de su misma imagen, es la imagen de su misma sustancia. Pero no solamente eso, sigan leyendo, ya estamos en el punto 5. Y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué? Sígame. ¿Qué? ¿Quién creó todo? Cristo. ¿Quién será un día el heredero de todo? Cristo. Crear es el principio, heredero es el fin. Él lo creó, Él lo heredará, pero entre crearlo y heredarlo, alguien tiene que sostenerlo. Pues ¿quién hace eso? Pues ahí lo leyeron.
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, Él no solo creó todo, Él no solo heredará todo un día, pero Él es el que sostiene todo ahora. Imagina eso por un momentito. Todo el orden que tenemos, el hecho de que la planeta Tierra esté dando vuelta a la velocidad que da, el hecho de que está inclinado justo a 23 grados de inclinación. ¿Sabe que nos dicen que si estaríamos a 24 grados nos quemaríamos? Y si estaríamos a 22 grados, el vapor subiría al polo norte y bajaría al polo sur y sería una capa de hielo que causaría grandes problemas. Inclinado en 23 grados es exactamente donde la Tierra necesita estar inclinada. ¿Y sabe quién la detiene ahí todo el día y todos los siglos? El que la detiene inclinada en esa inclinación, Cristo. Imagínate que nomás por 2 segundos Cristo se estira y se toma un break y suspende la ley de la gravedad. Todos nosotros, ¡pum! Pues no pasamos el techo porque está duro el techo pero ¡pum! Todas las casas se despegan, todo, nomás una ley, la de gravedad. Cristo por 2 segundos deja de sustentarlo y todo el mundo se hace pedazos. Él es el que está sosteniendo todo y manejando todo. Él es el que mantiene en lluvia. Por la misma inclinación de 23 grados es que tenemos 4 temporadas en nuestra tierra. Tenemos frío, tenemos calor. ¿No te hace tan interesante? Ahora esta semana 100 grados va a ser el martes o el miércoles. Y en unos 6 meses vamos a estar congelándonos a 15 grados. Y nosotros estamos en el mismo lugar y el sol lo vemos en el mismo lugar. Pero por la rotación y por la manera que Dios obra, tenemos 4 estaciones de tiempo para que todo se produzca, para que la tierra, para que el fruta, para que verdura, para que todo haga su ciclo. Todo eso está manejado por las palabras de Cristo. Lo sostiene con el poder de su palabra. Él lo hace. Él mantiene todo en orden, Él mantiene todo en su lugar. Si el sol se acercara más, nos quemamos. Si el sol se alejara más, nos moriríamos de frío. Si la luna estaría en una distancia de 100 metros más cerca, la marea del mar inundaría la tierra 2 veces por día, todos los días. La luna es la que mantiene la marea del mar. Si has ido a la playa, la marea baja y sube. ¿Lo han visto? Que sube hasta donde va y baja hasta donde va. La luna mantiene todo eso. Yo no sé cómo trabaja, no soy científico. Pero la luna está en su lugar exacto, colgado donde tiene que estar, para que la marea solamente llegue a donde tiene que llegar. Todo eso lo sostiene el Señor. Entonces, Él es el heredero, Él es el creador, Él es el resplandor de la imagen, Él es la imagen misma de la sustancia, Él es el que sostiene todo. Pero miren, ya estamos llegando a lo bueno. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Okay, no solamente es el creador, el heredero, el que sostiene todo, Él es el que hizo el sacrificio para la purificación de nuestros pecados. Aquí el autor va a llegar al punto de lo que va a estar dando muchas veces durante el libro. Fue maravilloso que Él creó todo, amén. Es una obra maravillosa todo lo que creó. Es una obra maravillosa que Él sostiene todo en su lugar. Es una obra maravillosa que un día Él como heredero va a reinar sobre todo. Pero la obra más maravillosa del Señor Jesucristo fue el día que Él se colgó sobre esa cruz para hacer la purificación de nuestros pecados. Ese día que Él murió ahí y dio pecado a todo el mundo fue la obra redentora que completó su obra para siempre. Él es el que dio el sacrificio. Él es el que dio perdón. Él es el que ofrece perdón y purificación de pecados para todo el mundo. Nos dice en Hebreos 7:27 que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. Vamos a ver esto cuando llegamos. Los sumos sacerdotes en aquel día, todos los días tenían que estar ofreciendo sacrificios para el perdón de pecados. Pero aquí dice, no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque
Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él murió una vez y con una muerte y sacrificio que dio, Él dio salvación para todos. Por eso Él es superior. Él es superior a los sacerdotes. Él es superior a los sacrificios, porque eso tenían que hacerlo todos los días. Cristo con una vez lo hizo para siempre. Y después de eso, mírenlo, tenemos su glorificación o su exaltación. Miren la última parte del versículo 3. Por la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es importante, tantas veces que lo había leído, nunca lo había agarrado así. Se sentó a la diestra de la majestad. Eso muestra algo. Es un contraste muy grande entre lo que hacían los sacerdotes en el templo y en el tabernáculo y entre lo que hizo Cristo. ¿Sabes que si tú entrabas en el tabernáculo, ya ves que yo cuando estoy aquí, cuando estamos en los cantos o la ofrenda, yo me siento, ¿verdad? Pues como todos. Pero allá en el tabernáculo y en el templo no habían asientos para los sacerdotes. Porque la idea era que el sacrificio era constante. Y si estaban adentro, estaban sacrificando y sacrificando. Pero Cristo fue y hizo el sacrificio en la cruz. Fue al cielo, llegó al cielo, agárrenlo, y se sentó. ¿Sabe por qué se sentó? Él dijo, consumado es. El hecho de que Él fue y se sentó a la diestra del Padre es para mostrar que la obra redentora consumado estaba. Mi trabajo ya lo hice. No quiero ofender a nadie, pero por eso no hacemos como los católicos y hacemos misa cada 8 días y tomamos la comida y la carne y la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, mostrando que Él sigue sacrificando y sacrificando, porque Él ya sacrificó y se sentó. Se sentó, porque su obra ya estaba terminada. Muestra más que eso, muestra de que Cristo también se sentó ahí, es una seña de honor, porque nos dice que delante de Él un día toda rodilla se doblará. Es una seña de autoridad de que Él se sentó como uno que reina, como uno que tiene poder, está sentado en el trono. Está sentado a la diestra, a la mano derecha, que es la mano de poder, la mano de autoridad, la mano de control. El hecho de que Cristo está a la mano, a la diestra del Padre, era para mostrar a los hebreos, Él está con el Padre porque Él es uno con el Padre. Es una seña de su autoridad, es una seña de descanso que comprueba que su obra se acabó. Él también se sentó ahí para interceder por nosotros. Nos dice Romanos 8:34, que Él es el que intercede por nuestros pecados, sentado a la diestra del Padre. Está sentado, porque su obra terminó. Entonces, ¿por qué es Cristo superior? Bueno, superior porque es el heredero y todo le pertenece a Él. Es superior porque es el creador y Él hizo todo. Es superior porque Él es la misma imagen y resplandor del Padre. Es superior porque Él es el que sostiene todo. Es superior porque Él es el único sacrificio para perdonar el pecado. Y es superior porque Él está a la diestra del Padre. Con su obra siendo acabada, ahora puede mostrar que la obra de salvación para todo hombre ya está hecho. Solo depende de nosotros creer en Él y aceptar su salvación. Ese Cristo, hermanos, nos pide que le sirvamos. Nos pide que le obedezcamos. Nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando miramos lo que Cristo es y decidimos no seguirlo, es porque no estamos entendiendo su superioridad. Miramos a veces superior aún al mundo, superior a nuestros deseos. Él es superior y es el único que es digno de salvarnos. Si hay alguien aquí esta mañana que no está seguro de su salvación, tú no estás seguro que tus pecados han sido perdonados, te voy a decir, yo no te las puedo purificar, esta iglesia no te las puede purificar, pero Cristo ya las purificó el día de su muerte. Y ahora nada más te invita
que tú lo aceptes, humilles y dobles tu rodilla, reconozcas tu indignidad de salvarte, porque tu orgullo te dice que tú vas a salvarte a ti mismo, porque tú te vas a portar bien y tú vas a ganarte el cielo. No lo vas a ganar, tienes que ser purificado para poder entrar. Y tus obras no te purifican. La sangre derramada de Cristo te purifica. Y quizás esta mañana necesitas aceptar a Cristo. Quizás simplemente necesitas humillarte y decir, Dios, eres grande. Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo. Y con todo lo que Él es, ¿por qué resisto tanto de que Dios me conforma a lo que su Hijo es? Debería de desear ser más como Él, porque Él es superior. Vamos a ponernos de pie.